Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Gracias a Dios por este día martes. Seguimos glorificando al Señor y dando gracias a Dios en todo. La Escritura dice que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Y gracias a Dios porque tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo no vamos a estar contentos si tenemos a nuestro Señor Jesucristo? Aunque no tuviésemos absolutamente nada, debemos estar contentos, lo tenemos a Él, al dador de la vida, al dador de toda buena dádiva, al dador de todo don perfecto. Gracias, gracias Padre, gracias por darnos a Jesucristo. Jesucristo, gracias por morir por nuestras culpas y pecados para que podamos tener esta cercanía y comunión con nuestro Dios. Oh Espíritu Santo, gracias por ayudarnos y darnos la gracia para ir al Padre en el nombre de Jesús. Gracias por este día. Bendecimos tu nombre, que lo que se haga en este programa, sea de palabra o de hecho, sea para gloria y alabanza de nuestro Dios. Gracias por esa preciosa sangre en la que podemos entrar al lugar santísimo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Yana Cirel Aguilar Zamora. Hola hermanos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 103, del 1 al 10. Alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Sus caminos lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Los amo mucho en Acapulco. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la iglesia. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes al filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Éxodo 22, del 22 al 24.
Gracias, Señor, por este momento en el que podemos reunirnos para orar todos juntos por el huérfano, por la viuda, por el pobre y por el desamparado, tal y como lo dices en tu palabra. Gracias porque en este día exaltamos tu nombre y llevamos delante de ti el proyecto del orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, porque sabemos, Señor, que solo tú lo puedes hacer una realidad en el ministerio de la Iglesia. Te pedimos, Señor, te rogamos, Padre Santo y Dios eterno, por este lugar de refugio y esperanza para muchos. Un lugar que sabemos será de protección y seguridad para la vida de niños y ancianos. Gracias, Señor, por este día en el que nos unimos en tu nombre para darte gracias, para bendecirte y para llevar en oración delante de ti este proyecto que conforme a tu santa voluntad sea hecho, oh Dios eterno, para la gloria y alabanza de tu precioso nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren, tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oración a cargo de la hermana Violeta Ríos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecida noche, hermanos. La gracia y la paz de Dios Padre esté con nosotros. Hermanos, gracias al Señor, porque a través de la oración se unen nuestras voces, nuestros pensamientos y llegue a ti nuestro clamor. Como cristianos, tenemos la gran fe en que nuestras oraciones nos acercan, nos unen a ti, Señor, para seguir con nuestras peticiones y súplicas. Seguimos orando a ti, Señor. Ten misericordia de nuestros hermanos que están enfermos, algunos de cáncer y otros de diversas enfermedades que los consumen y estremecen sus cuerpos. Y en Fundación Princesa, día a día, elevamos nuestras oraciones rogándote, Señor, con mucha fe, por la curación de los enfermos. Señor, limpia sus órganos, sus cuerpos de toda enfermedad, que la salud llegue a ellos y por tu bondad y misericordia serás reverenciado. Eres la esperanza, la gran fe que tenemos en ti, Señor, que esperamos alcanzar de ti tus bendiciones de sanidad para nuestros hermanos enfermos, de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial. Vemos en muchos de nuestros hermanos enfermos que con gran ánimo sobrellevan su enfermedad por el amor, la fe y la confianza que tienen en ti, Señor Dios, porque como dice en Santiago 5:15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Gracias, Santísima Trinidad, por congregarnos con todos nuestros hermanos a la distancia
para orar en tu santo nombre por la curación de los enfermos de cáncer y otras enfermedades. Bendiciones a nuestros pastores y para toda la congregación. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Lectura bíblica a cargo de María Fernanda Magaña Díaz. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Proverbios 10 del 1 al 8. Contraste entre el justo y el malvado. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo de la hermana Georgina Zamora Palacios, desde Acapulco, Guerrero, México. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios que nos permite compartir un tiempo de oración, de alabanza, leyendo y aprendiendo de su palabra. Que el Señor nos dé gracia a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, para oír hablar tu palabra. Gracias sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. Gracias por tu misericordia, por la preciosa sangre de nuestro amado Señor Jesucristo sobre cada uno de nosotros, tu pueblo. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje, un breve mensaje sobre un pasaje que encontramos en el libro de Juan, en Juan 6, y es sobre la alimentación de los 5,000. Voy a comenzar leyendo las Escrituras, Juan capítulo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada.
Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. El milagro que vemos aquí y que leemos es el único que está repetido en los 4 evangelios. Lo podemos leer en Mateo 14, en Marcos 6 y en Lucas 9. Además, este milagro fue realizado en presencia de muchos testigos y tuvo muchos beneficiarios al mismo tiempo. Entonces podemos decir que estamos ante un acontecimiento que fue y que es realmente importante. También podemos decir que hay una gran riqueza en este relato para nuestras vidas, que el Señor nos quiere enseñar cosas importantes aquí, pues está repetido en los 4 evangelios como les mencioné, y es el único que está repetido en los 4 evangelios. En el versículo 1 dice que fue al otro lado del mar. El mar habla de gran multitud, y esto la Biblia nos lo dice en Apocalipsis 17, 1 y 15, que leo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y aquí en ese mismo capítulo más adelante dice que son las muchas aguas. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces el mar nos habla de una gran multitud. Cuando dice que fue él al otro lado del mar, habla de una gran multitud. En este capítulo de Juan, en esta alimentación de los 5,000, podemos ver algunas similitudes con lo que es Éxodo 16, cuando el Señor le da el maná al pueblo de Israel. En Éxodo 16:1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Dice que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Más adelante dice el Señor: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. El Señor en ese capítulo de Éxodo 16 es cuando les da el pan del cielo, el maná del cielo. Y en Mateo 14:15, que también habla de la alimentación de los 5,000, pero en el libro de Mateo dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. La alimentación de los 5,000 ocurre en un lugar donde no había comida, donde no había para comer, y tampoco había algún pueblo cercano para que las personas que habían ido a escuchar al Señor pudieran comprar comida para comer. Entonces vemos que el pueblo de Israel estaba en el desierto en Éxodo 16 y se quejaba de que no tenía de comer, y aquí el Señor está con estas personas, están en un lugar donde no hay comida. Dicen más adelante: cuando alzó Jesús los ojos, en Juan 6 que leímos, dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe contesta en el versículo 7. Felipe le dice que 200 denarios no bastarían, que no serían suficientes para alimentar a toda esa multitud. El número 200 en la escritura nos habla de lo mejor del hombre, nos habla de la excelencia, de sabiduría, pero del hombre, de los caminos del hombre. Y este número 200 acompañó la vida de Absalón. En 2 de Samuel 14, del 25 al 27, leemos: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla
no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía cada fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Eso es lo que pesaba, 200 ciclos. Es 200 ciclos de peso real. Este pasaje de Juan nos enseña cómo podemos alimentar a multitudes y nos dice claramente, cuando Felipe le dice 200 denarios no son suficientes, aquí nos dice claramente que lo mejor del hombre jamás podrá ser lo que hace el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra. La única manera de que nosotros podamos alimentarnos y de alimentar es su palabra, es de su palabra y es la palabra de Dios. Lo mejor de nosotros no sirve en este reino. Es algo que nosotros debemos de tener claro. Lo mejor de nosotros, la sabiduría o la excelencia que podamos tener de nuestra como hombres, no alimenta a nadie, no puede alimentar a nadie. Este pasaje también nos da las claves de cómo alimentar a una multitud. Dice en el versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? El número 5 nos habla de una unción vivificante de parte de Dios sobre su palabra. Dice que eran 5 panes de cebada. La cebada en el Antiguo Testamento era la comida de los más pobres. En el libro de Jueces, en los capítulos 6 y 7, vemos cuando el Señor llama a Gedeón y aquí el pueblo de Israel estaba bajo la mano de Madián. En Jueces 6, 14, 15 dice: entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 7, 13 y 14 dice: cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo su campamento. Dice que aquí habla de 5 panes de cebada. La cebada es el alimento de los pobres. Solo los pobres van a ser usados para alimentar. Y cuando hablo de pobres, no hablo de una pobreza material, sino de pobres en espíritu. Si nosotros no somos pobres en espíritu, no vamos a poder alimentar a nadie, ni ser nosotros alimentados. Ser pobre en espíritu es alguien que depende totalmente de Dios y no de sus habilidades, y no depender de nuestras habilidades ni de nuestras fuerzas. El Señor quiere llevarnos ahí, quiere que lleguemos a amarle, que Él se vuelva en nosotros la inteligencia, la sabiduría. Esa pobreza espiritual va a hacer que Dios sea el primero en todo en nuestras vidas. Nada ni nadie puede ocupar el lugar que Él merece en nuestras vidas. Un pobre en espíritu es un necesitado de Dios en todo. Y me dio mucho gusto cuando estaba yo leyendo esto, porque precisamente el día jueves nuestro pastor nos estaba enseñando y nos dio una clave para poder llegar a ser, o cómo podemos llegar a ser pobres en espíritu. Nos enseñaba Efesios 6:18, que dice: orando en todo tiempo. Y nos enseñaba ese pedacito que decía, ya nos había estado enseñando otro jueves acerca de Efesios 6:18, dice orando en todo tiempo. Y ese orando en todo tiempo es ser conscientes que dependemos, o de la dependencia que debemos de tener de Dios en todo. Es poner delante de Él todo, dándole a entender a nuestro Señor que dependemos de Él, que lo que hagamos de palabra o lo que hagamos de hecho que deba hacer en su nombre. ¿Cómo
que se vuelva en nosotras ese orando en todo tiempo, que se vuelva es la oración en nuestras vidas. Nos decía como el respirar, que nosotros para vivir necesitamos respirar, y que esa sea la oración, que la oración se convierta en esa necesidad, porque dependemos de nuestro Dios, porque le estamos diciendo a nuestro Dios, ayúdanos, ponemos esto es lo que debo hacer, o esto no es lo que debo de hacer o decir o no, y eso es estar orando en todo tiempo, y eso nos hace ser pobres, necesitados de Él. Nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos, a enseñarnos cómo hacer. Él dependía de su Padre en todo. En Juan 5:30 nos dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor nos quiere llevar a depender totalmente de Él. Reconocer que que nosotros no hay nada que pueda ayudarnos o ayudar a los demás, que lo que pensemos que son lo mejor, nuestras habilidades en el reino no sirven, porque lo que queremos es, si nosotros queremos ser alimentados y poder alimentar a otros, debemos hacer como Él hizo y ser dependientes del Padre. Hay un canto que dice: voy a proseguir hacia el blanco al final, hacia la meta. Tantas vidas dependen de lo que haga yo. Dame la fuerza para contigo proseguir. Dice, tantas vidas dependen de lo que yo haga. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo que dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración, con súplica, con perseverancia, dice. Debemos perseverar en la oración, ser constantes. Creo que es algo de lo que es más difícil, porque nosotros somos muy inconstantes, pero el Señor quiere que seamos perseverantes y constantes. El deseo de nuestro Señor es que tengamos dependencia de Él, que seamos pobres en espíritu, necesitados de Él. Dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabemos que la palabra bienaventurado quiere decir feliz, 3 veces feliz. Dice la Escritura, porque de ellos, de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Cuando habla del reino de los cielos se refiere a que al que está aquí entre nosotros. Lucas 17:20-21 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos por promesa el reino de los cielos, el reino de Dios se puede vivir aquí en este mundo, y eso nos puede dar a nosotros la fuerza y la fortaleza y el testimonio de lo que es verdaderamente el Hijo de Dios en nuestras vidas, y así otros podrán verlo. El Señor quiere que nosotros podamos ver, entender que Él tiene su fortaleza y su provisión para cada día, cada uno de nosotros, pero yo debo de ir a Él por esa fortaleza y por esa provisión diaria. Tengo que ir a Él. Solo alguien necesitado y dependiente va a hacerlo. Que nosotros podamos ser esos
pobres en espíritu, que seamos dependientes de Él en todo lo que hagamos, porque así vamos a agradarle a Él. Ser pobre en espíritu es alguien que depende totalmente de Dios y no de sus habilidades. Ahí es donde quiere llevarnos el Señor, que lleguemos a amarle, que Él se vuelva el todo en nuestras vidas y sea el primero en nuestras vidas. Les mencioné que el número 5 habla de una unción vivificante de parte de Dios sobre su palabra y dice que eran 5 panes de cebada. Si somos esos pobres en espíritu, su palabra en nosotros va a tener esa unción, porque no será lo que yo quiera decir, sino hablaremos lo que el Padre, lo que Él ponga en nuestras bocas, porque seremos dependientes de Él. Entonces, como el Señor Jesucristo haremos, ¿qué es lo que dice Él en Juan 12:49? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. Gracias a Dios por su palabra, que ella cree en nosotros esa necesidad de ir a Él, que podamos ir a Él continuamente en la oración y buscarle así. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Dios, abre mis ojos, están cegados, hay temor en mí. Cristo, que ame tu palabra, que ame tu presencia y corre en pos de ti.
Bendiciones a esta preciosa palabra. Que Dios bendiga a mi hermana Georgina y que la gracia de Dios siga fluyendo hacia ella para seguir enseñando las Escrituras. Dios la bendiga mucho. La Escritura dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Dios bendiga a todos mis hermanos que siguen fielmente a nuestro Señor Jesucristo a través de este programa, y que esa gracia continúe con nosotros hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios los guarde y los cubra con su preciosa sangre. Pobre siendo rico por amor,
meditar. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 2:7.